Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy muy emocionado de tenerlos aquí hoy porque tenemos un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando con ansias. Como ven por el título, hoy vamos a sumergirnos en el mundo del carismático Kerem Bürsin, más específicamente, en un momento que ha dejado a muchos preguntándose, ¿cantó Kerem Bürsin en Total Emotion un mensaje secreto para Hande Erçel? Si han oído bien, vamos a desgranar esta intrigante posibilidad, analizar las pistas y por supuesto compartir sus opiniones. Antes de empezar, si son nuevos por aquí, asegúrense de hacer clic en ese botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos como parte de nuestra comunidad y créanme, este no es un vídeo que querrán omitir. Ahora, vayamos directo al grano. La noticia ha estado circulando por un tiempo, pero ¿qué hay de cierto en que Kerem Bürsin, durante su participación en el programa Total Emotion, pudo haber dedicado una canción o enviado un mensaje codificado a su expareja y coprotagonista, Hande Erçel? Para aquellos que no están familiarizados, Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkapm, y como era de esperar, su química en pantalla se tradujo rápidamente en una relación en la vida real que capturó la atención de millones de fanáticos en todo el mundo. Su historia de amor se convirtió en una especie de cuento de hadas moderno, y su separación, cuando ocurrió, dejó a muchos desconsolados. El programa Total Emotion, o Bana Gore como se le conoce en su título original en turco, es un espacio donde celebridades comparten sus pensamientos, experiencias y a menudo, sus emociones más profundas. Kerem Bürsin, conocido por su personalidad abierta y a veces un poco misteriosa, participó en uno de estos episodios y, durante su intervención, eligió una canción. Y es esta elección musical la que ha encendido las alarmas de los fans más observadores. La canción en cuestión, y aquí es donde la cosa se pone interesante, es Kalbimin Sesi de Cem Adrian. Ahora, para los que no conocen la letra de esta canción, podría parecer simplemente una elección musical más. Pero para los seguidores incondicionales de Kerem y Hande, cada palabra de Kalbimin Sesi ha sido analizada al microscopio, buscando cualquier conexión, cualquier guiño, cualquier indicio de un sentimiento o pensamiento dirigido específicamente a Hande. ¿Qué dice la letra de Kalbimin Sesi? Sin entrar en un análisis lírico completo, la canción habla de un amor profundo, de una conexión que trasciende las palabras, de un alma gemela que es el eco de nuestro propio corazón. Las frases como Sen benim kalbimin sesisin, Sen benim yuvamsni y Seni unutamam resonaron de manera particular. Los fans más románticos y perspicaces inmediatamente vincularon estas frases con la relación que Kerem y Hande compartieron. Pensaron, ¿podría Kerem estar usando esta canción como una forma de expresar que, a pesar de la separación, los sentimientos por Hande siguen ahí? ¿Podría ser un reconocimiento público de la importancia que ella tuvo y, quizás, sigue teniendo en su vida? Es fascinante ver cómo los fans son capaces de conectar los puntos. En redes sociales, foros y grupos de discusión, el debate se encendió. Algunos argumentaron que era una coincidencia, que la canción era simplemente una de sus favoritas y que no había nada más que buscar. Otros, sin embargo, estaban convencidos de que era un mensaje deliberado. Y aquí es donde entra nuestra labor como analistas de este tipo de historias que tanto nos gustan. Tenemos que considerar varios factores. Primero, la reputación de Kerem Bürsin como persona que a menudo se expresa de manera artística y poética. No sería la primera vez que utiliza el arte para comunicar sentimientos complejos. Segundo, la historia de amor entre Kerem y Hande fue tan intensa y mediática que es natural que los fans busquen cualquier señal de que esa conexión aún persiste. Además, debemos recordar el contexto de Total Emotion. Estos programas a menudo están diseñados para generar conversación y permitir que las celebridades compartan aspectos más personales de sus vidas. Si Kerem eligió una canción con una letra tan evocadora y romántica, y si esa canción fue transmitida a una audiencia masiva, es difícil descartar la posibilidad de que hubiera una intención detrás. ¿Fue un mensaje para sanar? ¿Un recuerdo cariñoso? ¿Una manera de decir, lo que vivimos fue real y significativo? Y luego está la cuestión de cómo reaccionó la propia Hande o si lo hizo. En este caso, hasta donde se sabe públicamente, Hande Erçel no ha hecho ningún comentario directo sobre la elección de canción de Kerem en Total Emotion. Esto, por supuesto, solo aumenta el misterio. ¿Significa esto que no le dio importancia? ¿O que prefiere mantener las cosas privadas?
O quizás, que el mensaje llegó y fue entendido sin necesidad de palabras públicas. La ausencia de una respuesta pública puede ser tan reveladora como una declaración explícita, especialmente en un mundo donde cada gesto de estas figuras públicas es escrutinado. Para profundizar un poco más en esta teoría del mensaje secreto, pensemos en los momentos clave de la relación de Kerem y Hande. Recordemos su apoyo mutuo durante la filmación de Senkalkam, las innumerables fotos juntos que compartían, sus viajes y las declaraciones de amor que se dedicaban en público y en redes sociales. Fue una relación que generó una enorme cantidad de ship por parte de los fans, que anhelaban verlos juntos para siempre. Y cuando terminaron, el vacío que dejaron en el corazón de muchos fue inmenso. Por eso, cualquier atisbo de esperanza o de conexión persistente se convierte en noticia importante para sus seguidores. Por otro lado, también hay que ser realistas. El mundo del espectáculo es complejo. Las relaciones, tanto románticas como profesionales, pueden ser fluidas. Es posible que Kerem simplemente haya elegido una canción que le gusta y que resonó con su estado de ánimo en ese momento, sin ninguna intención oculta. Los artistas a menudo se inspiran en emociones universales, y el amor, el anhelo, la conexión profunda son temas recurrentes en la música. Sin embargo, la magia de esta situación radica en la interpretación. La forma en que los fans reciben y procesan esta información dice mucho sobre su conexión con los artistas. Para ellos no se trata solo de una canción, se trata de un posible eco de un amor que admiraron, de una historia que los conmovió. Es la esperanza de que a pesar de las dificultades, las personas que admiramos todavía se preocupan y se recuerdan mutuamente. Así que, ¿cuál es mi opinión sobre si Kerem Bürsin cantó un mensaje secreto para Hande Erçel en Total Emotion? Como dice la canción, es una cuestión de la voz de mi corazón. Creo que es muy plausible que Kerem haya elegido Kalbimin Sesi, de C. Madrian con una intención más profunda. La letra es demasiado específica, demasiado emotiva, y el contexto de su aparición en Total Emotion es demasiado propicio para que sea una mera coincidencia. Es probable que en su corazón, él todavía sienta un vínculo especial con Hande y que esta canción fuera su manera, tal vez sutil, de expresarlo. Es una forma de arte, una forma de comunicar lo que las palabras directas a veces no pueden. Es importante recordar que al final, solo Kerem Bürsin sabe la verdad absoluta. Pero la belleza de estas situaciones es que abren un espacio para la especulación, para la reflexión y para la conexión emocional de los fans con la vida de sus ídolos. Nos permite especular sobre los sentimientos humanos, sobre el poder del amor y sobre cómo el arte puede ser un vehículo para expresar lo inexpresable. Para resumir, hemos explorado la intrigante posibilidad de que Kerem Bürsin haya enviado un mensaje secreto a Hande Erçel a través de la canción Kalbimin Sesi durante su aparición en Total Emotion. Hemos analizado la letra de la canción, el contexto del programa y la intensa conexión de los fans con la pareja. Si bien la verdad definitiva permanece en manos de Kerem, la interpretación de sus seguidores y la emotividad de la canción sugieren que podría haber una conexión más profunda. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Kerem y Hande. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que fue un mensaje secreto o una simple elección musical? ¿Han analizado la letra de la canción? Dejen sus comentarios abajo, estoy ansioso por leer todas sus opiniones y teorías. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Su apoyo nos impulsa a seguir creando contenido que les encante. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces.